Dios les bendiga en esta mañana. Vamos a llegar a miles y miles de personas con este mensaje. Estamos orando a Dios en estos 40 días por nuestra familia. Hemos estado cantando que para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible. Todas las promesas que Dios nos hizo y nos hace cada día, Dios lo va a cumplir. ¿Cuánto lo creen? Yo lo creo. Que todo lo que nosotros, aunque no veamos nada, dice que Elías le dice al siervo, ¿qué ves? No veo nada. Y fue otra vez y no veo nada. Y cuando fue la séptima vez, dice, veo una nubecita chiquita como una palma de mi mano. Dice, lluvia grande viene. Una lluvia grande, lo que veas tú en tu familia. Es un momento de oración, de clamor, porque estamos llegando a tiempos. Primero tenemos un tiempo especial en Argentina. Es un tiempo donde Dios está tocando vida, donde Dios está tocando personas a niveles altos para que muchos puedan conocer al Señor. Dios quizás hace muchos años atrás era imposible de hacerlo, lo que hoy es posible hacer. Así que hay un pasaje, ¿por qué estamos orando ahora? ¿Qué estamos orando? Por nuestra familia, por nuestra renovación, por nuestros amigos. ¿Hay alguna promesa que Dios dice que nuestra familia va a conocer al Señor? ¿Cuál? ¿Qué es la promesa que Dios tiene? Dice, ¿qué dice? ¿Serás salvo? Tú y toda tu casa. Y hay un pasaje en Jeremías capítulo 33, versículo 3, que todos lo conocemos, el 33:3, dice, clama a mí y yo voy a ver si te respondo, ¿no? Dice, clama a mí y yo te responderé. O sea, tenemos la certeza que si nosotros clamamos a Dios, Dios nos va a responder. No importa lo que pase, no importa el tiempo que pase. Pero dice, clama a mí y yo te responderé. Y te mostraré cosas grandes que ocultas que tú no conoces. Hay un pasaje que dice en Génesis capítulo 15, el primer libro de la Biblia, está hablando Dios con su amigo, porque dice que Abraham era amigo de Dios. Dice que Dios no le quería ocultar todo lo que iba a pasar. Era un profeta Abraham, porque Dios le hablaba a él de lo que iba a ocurrir. Dios le hablaba de lo que iba a pasar con sus generaciones, con sus bendiciones. Nosotros tenemos que saber qué Dios va a hacer con nuestras generaciones, con nuestros descendientes, ¿no? Muchas veces estaba viendo la foto que botó Luciela, que decía que nos vimos en Vélez, en River, con nuestros hijos pequeños, allí en la tribuna con Billy Graham. Billy Graham pasó, murió, viene el hijo, y aquí vemos a nuestra hija con sus niñitos ahí en las tribunas. Hay bendición sobre nuestra generación, así que no tomen tema a buscar de Dios, clamar a Dios, porque Dios lo va a hacer. Dice que Abraham Dios le prometió, salió de Ur de los Caldeos, la parte de Babilonia, donde es hoy en día Irak. Estaba ahí. La Biblia nos dice que él conocía a Dios, la Biblia nos dice posiblemente adoraba a los ídolos como cualquier otro ahí. Pero Dios le dice, vete de tu tierra, de tu parentela, al lugar donde yo te voy a mostrar. Y se va con su... Pero no cumplió, sino que se llevó a su papá, pues se llevó a su sobrino, se llevó a toda la familia. Hasta llegó el momento que murió el papá por el camino, el sobrino después se tuvo que desligar de él, y ahí estaba la promesa. Hay momentos que Dios va a prometer a tu vida. Hay momentos que Dios va a hacer un crack en tu vida. A veces, ¿cómo puede ser tanto tiempo? No pasaba nada, pero ahora Dios dice, ahora es el tiempo. Y en el capítulo 15 estaba en la lucha, porque nosotros pensamos que somos nosotros que luchamos, ¿no? Con nuestros pensamientos, pensamos en nuestra duda, ¿no? Pero todos los hombres de Dios dudaron. Aún Elías dice que, Señor, quítame de la vida, se metió dentro de una cueva y estaba ahí con temor y con miedo. O sea, todo nos pasa, todos somos humanos. Y dice que en ese momento, capítulo 15 de Génesis, Dios iba a hacer un pacto con Abraham. Usted lo puede leer en su casa.
Versículo 13 dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en esta tierra y morará en tierra ajena, y será esclava allí y será oprimida 400 años. Miren, si Dios te habla hoy y te dice, mira, tu familia 400 años va a estar esclava en un lugar. Y quizás Dios ya habló a nuestros antepasados en el año 1500 o en 1600 que Dios veía lo que nosotros íbamos a hacer hoy. Lo que Dios iba a hacer con nuestras hijas, con nuestros hijos, nuestra familia, la bendición que Dios iba a traer. Y Dios le habla, mira, tu familia va a ser llevada cautiva, no va a ser llevada cautiva, sino que fueron su propia voluntad, luego fueron cautivos 400 años, es mucho tiempo, ¿no? Parece que en ese tiempo vivía más tiempo la gente, porque dice 4 generaciones, aparentemente eran generaciones de 100 años. Póngale que 6 generaciones atrás ya Dios habló de nuestras vidas. Dios habló de nuestros hijos. De este momento Dios estuvo hablando. Y dice, será oprimida 400 años, mas también a la nación en la cual servirán, juzgaré yo, y después todos saldrán con gran riqueza. ¡Wow! Dios le promete que tu familia va a salir de ese lugar con gran riqueza. Y él se aferró a esa palabra y sigue diciendo, y tú vendrás a tus padres en paz, serás sepultado en buena vejez, y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado el colmo de la maldad de los amorreos hasta aquí. Y después cuenta todo lo que había pasado, usted lo puede leer en su casa. Todavía no existían sus hijos, no tenía un hijo de la promesa, no tenía nietos, no tenía descendencia, ni conocía a José, que fue el que los trajo a todos a Egipto. Todavía no existía nada, y Dios ya habló diciendo, saldrán de ese lugar con gran bendición. Serán multiplicados, serán en una nación grande, tendrán grandes riquezas, que para Dios no hay problema el dinero. Nosotros nos preocupamos tanto, la gente hoy, por ejemplo, hay algunos que están trabajando hoy, porque hoy, ¿cómo llegamos fin de mes? No llegamos fin de mes. A la gente le pregunta, yo no sé si usted un día vio, cuando la gente le pregunta, ¿usted puede llegar a fin de mes? No, hasta el día 15, no sé qué comen los otros 15 días. Es por decir algo, ¿no? ¿Cómo que no llega a fin de mes? ¿Cómo viven? De alguna manera, quizás comen menos, comen cosas más económicas, pero todos llegan a fin de mes, si no, no estaríamos acá. ¿Cuántos llegan a fin de mes? Amén. Y nos multiplica el Señor. Y nos va a dar, y nos va a alcanzar. Dice que saldrán con gran riqueza, y que cuando estaban ahí trabajando, no eran 400 años esclavos, sino que era un poquito menos. Ellos trabajaron gratis solamente por la cebolla, por lo que podían comer ahí nada más, y trabajaban como esclavos y les daban látigos y todo lo demás, pero que llegó un día que salieron los vecinos y le decían, toma este dinero, no quiero más, no quiero oro, pero quiero que se vaya, ¿Qué pasó? Aunque nada estás viendo en esta mañana de tus hijos, de tus nietos, Dios lo va a ver. A través de la fe lo vemos. En Éxodo capítulo 3. ¿Todos lo encontraron? Tremendo. Ahí nos está hablando el llamamiento de Moisés. El versículo 3, capítulo 3, versículo 5 dice, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás, tierra santa es. Y Dios le dice, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, después de 400 años, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo a mirar a Dios. Y dijo Jehová, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, he oído su
clamor. Dice que Dios oyó el clamor. Cuando el pueblo de Israel, que estaba esclavo, comenzó a clamar, ¿qué había pasado? Dios oyó. Por eso que nosotros en estos tiempos son 40 días de clamor, de ayuno. No es solamente que vamos a estar sin trabajar, pero tenemos que clamar por nuestros amigos. Va a haber algo, usted se va a dar cuenta en estos días, que algo va a pasar. Va a pasar algo, quizás la persona se va a enojar con usted, quizás la persona no va a querer rechazar de plano todo lo que le decimos, quizás cuando más enfrentamiento tengamos, porque Dios está obrando en su vida. Es como aquella semilla cuando se planta en tierra, esa semilla se va pudriendo, esa semilla se va transformando, pero un día comienza a salir un brote. Así nos va a pasar con nosotros, así va a pasar con nuestra familia, así va a pasar con nuestros hijos. Dice que tenemos una promesa de Dios que seremos salvos, yo y toda mi casa. Digo conmigo, yo seré salvo y toda mi casa. Seremos salvos, yo y toda mi casa. Pasaron 400 años y parecía que no pasaba nada, pero un día el pueblo de Dios clamó. Quizás hace 20, 30, 40, 50 años que estás orando y parece que no hay nada, pero un día comienzas a clamar a Dios y Dios va a escuchar la oración. Y Dios va a comenzar a preparar las cosas. No sé de qué manera, Dios nos va a dar idea. Yo estaba pensando de qué manera podemos terminar los 40 días para invitar a aquellos que estamos orando. Pero póngale carga a eso, comience a clamar. No es solamente un programa de 40 días por terminarlo nada más. No, es algo que estamos en la guerra espiritual, batallando contra el enemigo, porque dice que el enemigo cegó el entendimiento, cegó los ojos para que no vean. Por eso es que no pueden ver. Pueden ver todo, pero no pueden ver la salvación. No pueden ver porque el enemigo los ha cegado. Así que cuando oramos, le decimos, Señor, que caiga la venda de sus ojos, en el nombre de Jesús. Dice la Biblia que después de Malaquías, cuando nosotros leemos la Malaquías y damos vuelta a la hoja y empieza Mateo, en esos tiempos pasaron 400 años. 400 años de Malaquías hasta Mateo. No había voz de Dios. Imagínense la oscuridad que estaba viviendo el mundo en ese tiempo. Dios no hablaba. No había un silencio de parte de Dios. Había algo como que Dios no hablaba más. Pero un día vino Juan el Bautista. Dice, vengo a trazar un camino. Y después vino Jesús. Por eso no tengas miedo. Tenemos que clamar, tenemos que ponerlo a las pilas, como dicen los chicos. Tenemos que decirle, Señor, que sea salvo en mí, en mi casa, que sea salvo yo, todos mis hijos, que es nuestra casa. Yo estaba pensando, mientras estaba leyendo esto, diciendo, ¿qué es nuestra casa? ¿Quiénes son de nuestra casa? Y generalmente nuestra casa son los íntimos que están con nosotros, nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo. Quizás después se va alejando con nuestros nietos. Esa es nuestra casa. Y esa casa tiene que ser salva. Esa casa tiene que conocer al Señor. Si nosotros, cada uno de los que estamos aquí, traemos a nuestra familia, ¿cuántos seremos? No, podemos llegar a ser miles, porque nuestra casa no es solamente nuestros hijos. Nuestra casa es nuestra cuadra, porque nosotros vivimos ahí, donde estamos habitando. ¿Dónde está tu casa? Mi cuadra es esa. Ahí nuestro barrio es nuestra casa. Amén. Donde estás viviendo es tu casa, porque Dios te plantó en ese lugar. La ciudad donde vivimos es nuestra casa, porque estamos viviendo en ese lugar, en nuestra ciudad, en nuestra provincia, en nuestra casa. Nuestra ciudad, nuestra provincia y nuestra nación es nuestra casa. Y Dios nos prometió que seremos salvos nosotros y toda nuestra casa. O sea, todo lo que nosotros podemos llegar a conocer.
de los que nosotros tratamos todos los días en nuestro trabajo, y no avergonzarnos, porque ellos no tienen problema de hacer una manifestación, de ir al lugar a través de un ídolo, pero nosotros nos avergonzamos de hablarle del plan de salvación. Por eso nosotros más que nada tenemos que el Espíritu Santo nos despierte. El Espíritu Santo despierta nuestra vida, despiértanos, para que nosotros podamos clamar a ti, que podamos clamar a ti en estos tiempos, porque dice que clama a mí y yo te responderé. Y Dios lo va a hacer con nuestra vida. Y Dios va a comenzar a tocar vidas. Imagínense Jesús caminando por la tierra. ¿Y qué hacía Jesús? Hablaba. Creo que en el día de hoy, no sé si lo leyeron, el día de hoy el devocional hablaba de compartir nuestro tiempo con aquellos que no conocen al Señor. De compartir nuestro tiempo con aquellos, o quizás tengamos que gastar un tiempo, o invitarlos a comer, o invitarlos a tomar algo, a pagar un gasto. Alguien tuvo que pagar el techo cuando los 4 amigos descendieron con el paralítico en esa casa. Alguien tuvo que pagar. Y nosotros a veces decimos que no podemos hacerlo. Y Dios nos está despertando en nuestro tiempo. Y nosotros sí, nosotros lo podemos hacer. Porque si Dios lo hizo solamente con un hombre llamado Moisés, sacó un pueblo con mucha riqueza, con mucho ganado, de la esclavitud para que lo sirvan a Dios. Dios va a usar nuestra vida. Porque nosotros a veces vemos a Moisés haciendo todos los milagros con la vara y con todo lo demás. Pero Moisés no era aquel personaje de aquellos tiempos, sino que pasó 40 años, digo conmigo, 40 años en el desierto. Es mucho tiempo. 40 años sin ver nada, sin ver ninguna manifestación. Yo no sé cuánto tiempo estábamos orando por aquellos conocidos, por nuestros familiares, quizás 20, 40 años. Estamos clamando a Dios, estamos orando y no pasa nada. Hasta que un día como cualquiera, que Dios te va a decir, tu familia te va a decir, te acompaño a la iglesia. Pero como no era que no querías ir, te voy a acompañar. Quiero estar con vos, quiero tener lo que tú tienes. Quiero compartir lo que tú estás compartiendo. Quiero ver lo que tú tienes. Te necesito. Un día cualquiera, Moisés caminando por el desierto, apacentando las ovejas ¿de quién? De su suegro. Ni eran propias. Estaba trabajando para alguien. Pero un día Dios se manifestó. Dios se manifestó en ese lugar a través de una zarza. Léanlo en la Biblia. A través de una zarza Dios se tocó y dice, yo he oído el clamor de mis hijos en Egipto. Ellos clamaron y Dios dice, yo me acordé de ellos. No es que Dios se olvidó, ni era un viejito que pierde la memoria, sino porque ellos clamaron, Dios respondió. Por eso dice Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y profundas que tú no conoces. Y Dios lo va a hacer con nosotros, y Dios lo va a hacer en este lugar, y Dios lo va a hacer en tu casa, en tu familia, aunque lo ves todo imposible. Pero sabe que en el diccionario de Dios no hay una palabra imposible. Para Dios todo es posible. Así que tienes que confiarle en Él. Clamá, clamá, clamá. Porque ¿sabe cómo el ambiente va a cambiar en tu casa si todos conocen al Señor? ¿Sabe que todo el mundo que es distinto el ambiente que se mueve? En su trabajo que todos conozcan al Señor. Y eso lo está pasando en distintos países. Todavía no estamos viendo el avivamiento que vamos a tener en Argentina. Pero hay países donde todos conocen al Señor. Sin mucho, usted cruza Brasil y la mayoría ya casi son cristianos. Todos son cristianos. Usted va, el gobernador de la provincia donde está Río de Janeiro es un cristiano. ¿Sabe qué distinto sería si nosotros tendríamos un intendente? Si nosotros tuviéramos un gobernador cristiano. Pero Dios dice, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí. Dios está poniendo gente en el gobierno, asesores presidenciales que conocen a Dios.
Se terminó el tiempo que los hechiceros, los brujos estén en la casa de gobierno. Recién está comenzando, pero si nosotros vamos a clamar a Dios, Dios lo va a hacer. Clama a mí. El mensaje de esta mañana es: clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes. Y para aquellos que me están viendo por este video, quiero decirte: clama a Dios. No importa lo que está pasando en tu vida, no importa lo que ocurre en tu vida, Dios tiene un plan para ti. Dios tiene un plan para tu familia, Dios tiene un plan para tus hijos, Dios tiene un plan para esta nación. Así que vamos a orar a Dios, vamos a clamar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana clamamos a ti, Señor. Clamamos por nuestros hijos, Dios mío. Clamamos, Señor, comienza a clamar. Clamamos por nuestros hijos, Señor, por nuestra familia, por nuestros vecinos, Señor, por nuestros amigos. Lo tenemos en la lista, Señor. Que ellos puedan, Señor, conocerte a ti, Padre. Que caiga la mente de sus ojos. En el nombre de Jesús reprendo toda fuerza de las tinieblas, todo espíritu del diablo, toda fuerza satánica. Ahora, en el nombre de Jesús, declaramos libre esta nación, declaramos libre las vidas. Ahora, Padre, que todos los que han pasado adelante allí en Vélez ayer, Señor, tu Espíritu Santo le pueda fortalecer y aquellas semillas sembradas en sus corazones pueda, Dios mío, germinar, Padre, y dar su fruto. En el nombre de Jesús clamo por los familiares, mis hermanos. Clamo por la lista que ellos tienen, Señor amado. Padre, que no puede fallecer su fe, sino que confía, porque dice tu palabra: clama a mí, yo te responderé. Y tú vas a responder, Padre, en el nombre de Jesús. Queremos, como Andrés, decirle: hemos hallado el Mesías, que podemos compartir con nuestro allegado, decirle: hemos conocido a Dios en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Y tú también puedes conocerlo, Padre, en el nombre glorioso de Jesucristo. Declaramos una semana de gloria, de victoria, de oración, de intercesión, Padre, por cada persona que no te conoce. Dios de la gloria, en el nombre de Jesús declaro, Señor, victoria. Declaro ahora, no importa las circunstancias adversas que vienen contra nuestra vida, pero en esta hora, Dios mío, declaro, Señor, salvación. Declaro salvación, sanidad, Señor, sobre las vidas, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. En el nombre de Jesús te invitamos a nuestra reunión, donde Dios se manifiesta con su poder, el día domingo a las 10:30 horas, acá en Manuel Maza 2944 en Lanús Oeste, Buenos Aires, Argentina. Dios te bendiga, te amamos en el Señor y Dios también te ama a ti.